Ok, muy bien chicos, muy buenas tardes para todos. Good afternoon to everyone. I am so sorry for the delay and had some situation with the recording part. So let's get started. Vamos a iniciar entonces esta nuestra primera sesión de English That's Work Level 1, Level 4, I'm sorry, the first session of our English That's Work Level 4. My name is Francisco Javier Cárdenas. Voy a estar con ustedes compartiendo estas 4 semanas, Dios mediante que han iniciado eh, el día 4, 3, y tendremos 4 semanas para que desarrollemos las actividades que son parte del proceso de aprobación para este curso de nivel 4. Vamos a iniciar con nuestra agenda. Tenemos primero este resultado esperado de aprendizaje en esta primera sesión, que es intercambiar información en pasado. Aquí vamos a iniciar el trabajo con el pasado simple, teniendo en cuenta el vocabulario de personajes y eventos históricos, que es una de las actividades a llevar a cabo. Entonces, lo primero que miraremos serán unos anuncios que ya han sido colocados allí, la información general, en específico el foro de dudas e inquietudes. Seguramente ya este nivel de aprendizaje a través de los cursos de English That's Work el SENA ya los conocemos. Sin embargo, vamos a chequearlo así brevemente. Miraremos el cronograma para saber las actividades que debemos desarrollar y sobre todo los espacios, los tiempos de inicio y de finalización de cada una de las 4 actividades que deben ser aprobadas, y también de las 3 actividades que son parte del ejercicio pero que no son calificables. Hablamos así de las actividades iniciales, que es el foro social, el diagnóstico y la actualización de datos. Miraremos las actividades actividades de guía de aprendizaje. En primera instancia, la guía de aprendizaje, que es, digamos, ese documento en PDF que nos ayuda en detalle a saber qué es lo que debemos hacer, cuándo debemos hacerlo y en detalle cada una de las 4 actividades a realizar. Miraremos así las 2 primeras actividades, teniendo en cuenta que tendremos 3 sesiones, ¿sí? Esta primera sesión tendrá que ver con la actividad número 1 y la actividad número 2. En la segunda sesión, que veremos en 8 días, Dios mediante, estaremos viendo la actividad número 3, y en la tercera sesión, que llevaremos a cabo en 15 días, Dios mediante, estaremos viendo ya la cuarta actividad, que es una videopresentación. Por esa razón, hoy veremos la actividad 1 y la actividad 2 y el componente formativo relativo a esta evidencia, ¿sí? Como se muestra acá, que recordemos se llama Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. En cada uno de los diferentes niveles tenemos 3 componentes formativos. Cada uno de estos se verá en las diferentes agendas de las sesiones que llevaremos a cabo. De tal manera que hoy llevaremos o miraremos esa primera parte. Bien, tendremos así también algunas actividades interactivas y al final daremos un espacio para dudas, preguntas e inquietudes. Voy a cerrar un momentico la sesión para mostrarles el mm, curso como tal, en donde compartiremos algunas partes importantes que debemos tener en cuenta para llevar a cabo correctamente el curso. Entonces, en primera instancia, bueno, cuando ingresamos, recordemos que al ingresar a Sayuna lo hacemos a través de Google. Es más sencillo a través de Google. Sencillamente colocamos sayuna.edu.co y este le lleva a usted a través de con su usuario y contraseña al curso de English Dashboard directamente. Recordemos que cuando a veces ingresamos nos sale ahí un mensaje pop-up, a modo pop-up, que nos dice actualizar contraseña. Sencillamente le decimos no gracias, para que mantengamos la misma contraseña que hemos mantenido, que hemos tenido, y no estemos después buscando una contraseña que no conocemos. Entonces sencillamente no gracias y ya. Ahí ingresamos al curso. Vamos entonces a mirar las primeras partes, que es anuncios. Vamos a dar clic sobre este y tenemos los primeros anuncios que han sido montados. Here we have those first messages or announcement that I have uploaded.
The first one is called Welcome Message. No, espera que estamos viendo el que no es, perdón. I am checking number 5 and we are working with number 4 until this moment. Sorry for that. Okay. Well, here we have the announcements. I'm going to open those and these are anyway. De todas maneras tenemos 4 anuncios abiertos. Primero es la bienvenida al curso. Entonces vamos a abrir tal anuncio para mirar qué compartimos aquí. Viene aquí entonces iniciación del curso English Does Work Level 4, el número de la ficha, vamos a ampliarlo un poquito, el número de la ficha, la fecha en la que se inició, que ha sido el 3 de este mes. Tendremos cierre definitivo de este curso el día 3 de diciembre, pero recordemos que 2 días hábiles suele cerrarse las actividades con el propósito de poder realizar evidenciación de la aprobación de las actividades finales que envían ustedes como aprendices y hacer los documentos necesarios para el cierre. Aquí, chicos, mi nombre es Francisco Javier Cárdenas y ¿a dónde podemos contactarnos? Tenemos dudas, inquietudes, el foro Dudas, Inquietudes. Francisco Javier Cárdenas es fjcardenas@sena.edu.com, mi correo, y aquí tenemos mi número celular si quieren contactarme allí. Recordemos que tenemos un grupo de WhatsApp que hemos creado para tal propósito. En el primer anuncio, que es este que hemos enviado, ahí tenemos un enlace que lo lleva directamente a ser parte de este grupo si usted todavía no hace parte de este. Bien, continuamos. Vamos a ir a los anuncios que hemos dispuesto también hoy. Entonces hablamos del siguiente anuncio, que es la apertura del curso como tal, es decir, la iniciación de la primera semana. De tal manera que esta semana ha iniciado el 3 de noviembre y terminará, Dios mediante, este 7 de noviembre, es decir, el viernes. ¿Cuáles son las actividades que debemos hacer para esta primera semana? Como tal, son, en primera instancia, las actividades previas, que se muestran aquí, y la primera actividad calificable. ¿Cuál es la primera actividad calificable? Se llama línea de tiempo, situaciones pasadas, en relación al vocabulario, y ya miramos de qué se trata esta actividad. Bueno, las otras 3 actividades que debemos llevar a cabo, primero es Update Personal Information, que es para quienes deben pasar de tarjeta de identidad a cédula, o para aquellos estudiantes o aprendices que son extranjeros y deben mantener su documento de permanencia en Colombia actualizado. También para desarrollar a modo de actividad previa no calificable el diagnóstico y el foro social, que seguramente ya lo hemos realizado. Quienes han venido trabajando aquí en este grupo conmigo, de alguna manera leemos el foro social. La idea es, teniendo en cuenta que ya hemos avanzado ciertos niveles, ya no estamos en el 1, vamos en el 4, pues la idea es ir ampliando, mejorando, profundizando esa información que damos allí en el foro social, a través de lo que hemos aprendido durante estos niveles, y obviamente de manera autónoma cada uno de ustedes, teniendo en cuenta que este proceso es un proceso muy autónomo en relación al aprendizaje. Bien, continuamos. Bueno, los otros anuncios tienen que ver con el anuncio de bienvenida, perdón, la actualización de datos, que ya dijimos que es. Aquí en esta actualización de datos, pues se tiene o se envía en este anuncio la información para quienes necesiten actualizar los datos. Entonces se coloca el número, en el nombre de la persona que hace este proceso, se llama Andrés Mauricio Ortiz, y su correo para que ustedes les puedan escribir allí. Y ya el último anuncio montado pues fue aquel al cual se compartió para que ustedes pudieran ingresar a esta sesión. Recordemos que esta invitación a este momento que tenemos acá también lo podemos hacer a través de un botón que se llama sesiones en línea. Aquí está la sesión en línea, dando clic allí también pueden ingresar a esta primera teleconferencia que estamos desarrollando. Bien, vamos a subir un poco de nuevo y vamos a mirar aquí. Entonces, este es el foro a través del cual ustedes pueden enviar sus dudas, comentarios, inquietudes en relación a
la exploración de la plataforma Sayuna como tal a través de Moodle, como de las diferentes temáticas y de las actividades que debemos desarrollar. Vamos a mirar un poquito el cronograma a través de este botón cronograma. Aquí lo podemos descargar. Recordemos que dando clic aquí se nos abre una siguiente ventana en modo PDF que puede descargar usted a su archivo local para mantenerlo consigo y saber sin necesidad de estar conectado cuándo debe entregar qué diferentes cosas. Y aquí se muestra, bueno, la unidad temática, actividades iniciales, los resultados de aprendizaje de cada una de ellas, aquí las conferencias que vamos a realizar, la inicial de hoy, ¿cierto? Y aquí ya vemos las evidencias de aprendizaje que se deben llevar a cabo. En primera instancia, bueno, estas tres de las cuales hablamos recientemente, que son no calificables, su fecha de inicio y su fecha de cierre, que es exactamente la misma para la primera actividad calificable que inició el 3 y termina el 7. Ya las demás, el personaje histórico, ya es un foro. Esta es la segunda semana, de tal manera que tenemos espacio hasta el 14, pero esta actividad que se llama evidencia de producto y desempeño, personaje histórico, Dios mediante el siguiente lunes, es decir, el 10 de noviembre, se dará inicio a esa actividad. Sin embargo, ustedes pueden ir haciendo el proceso de este. He visto que algunos aprendices han realizado la actividad. Es importante que si así usted lo cree conveniente, la idea es que usted vaya a la guía de aprendizaje en donde se muestra lo que debe realizarse, que ya enseguida vamos a mirar dónde está. Ok, vamos entonces a volver a nuestra página inicial y vamos a ver las actividades. Entonces aquí en esta parte que se llama guía de aprendizaje encontramos lo necesario para el desarrollo del curso como tal. Vamos así a grosso modo mostrarlas. Primero está la guía de aprendizaje, que es ese documento en PDF del cual hablé hace un momento, que ya visitaremos, en donde está todo el detalle de la información del curso como tal. Los componentes formativos. ¿Qué son los componentes formativos? Es donde se encuentran las temáticas que se deben desarrollar de manera interactiva. Hay varios ejercicios allí de escuchar, de trabajar, de llevar a cabo para que usted explore. Son tres componentes formativos. Aquí tenemos el primero, que es el que veremos hoy, se llama componente formativo Down Memory Lane. El segundo, componente formativo When I Was Younger. Y el tercero se llama Things I Was Doing Before, las cosas que yo hacía antes. Y luego ya de esto tenemos las cuatro actividades que debemos llevar a cabo. La línea de tiempo, foro el personaje histórico. Aquí está el cuestionario que es en relación a reading and listening. Y al final la anécdota, que es una videopresentación que estaremos hablando de estas dos últimas en las siguientes sesiones. Vamos a ir a la guía de aprendizaje que nos muestra qué es lo que debemos hacer en las actividades. Para ello vamos a dar clic aquí en este botón naranja y ahí nos sale esta siguiente pestaña que nos muestra lo que debemos realizar. Entonces está aquí identificación de la guía de aprendizaje. Recordemos que la duración de la guía es de 48 horas, es decir, que más o menos 12 horas de trabajo por semana, lo que implica a su vez más o menos 2 horas de trabajo diarios. Recordemos que ese trabajo lo hacemos a través de la exploración, a través de desarrollar dentro de su propio contexto de su vida normal y cotidiana aquellas actividades que usted realiza, ¿sí? Involucrando los temas que ha visto o que ha aprendido durante las diferentes semanas de trabajo que tendremos. Eso digamos que es muy importante para el proceso de aprendizaje. Bueno, aquí se muestra esta imagen donde mostramos cómo vamos a desarrollar. Digamos aquí en la semana 1, línea de tiempo, situaciones pasadas. En la semana 2, el personaje histórico. En la semana 3, el cuestionario. Y en la semana 4 es la videopresentación. Iniciamos entonces, bueno, ya hemos hablado del diagnóstico, el cronograma, la guía de aprendizaje que se muestra aquí en esta guía. Vamos a ir entonces directamente a las primeras actividades. Aquí dice evidencia, línea de tiempo, situación pasadas.
Esta es la primera actividad que debemos desarrollar, de acuerdo a lo que nos muestra el cronograma. A ver si me perdí de algo acá. Así que consideremos importante mirar. Bueno, no. Vamos entonces a mirar. ¿De qué se trata esta actividad de línea de tiempo, situaciones pasadas? Aquí la idea es utilizar el pasado simple, que va a ser una de las temáticas que estaremos trabajando en breve. Y a través de un gráfico usted puede descargar este tipo de imágenes o de plantillas en la red a través de Canvas. Canvas tiene muchísimas muy buenas plantillas para esto y usted se la puede inventar. Hay algunos chicos que se han inventado unas colocando la fotografía especie de eh, como de serpiente. Hay varias allí que usted puede ir desarrollando también de manera propia. ¿Qué es lo importante? Que usted aquí de manera gráfica y organizada nos narre un poco en relación a los hechos importantes que han marcado su vida, ¿sí? En un orden cronológico. Usted decide cuáles quiere colocar. Bueno, el nacimiento debe ser una muy importante definitivamente y a partir de allí las diferentes situaciones o acciones que ha tenido importantes o relevantes en su vida. Entonces usted puede colocar fotografías en donde aquí de hecho se dice gráficamente apoya con fotografías para ir mostrando ese texto que usted quiere colocar durante el año en específico que usted quiere colocar. Aquí se muestran algunas muestras de cómo hacerlo. Entonces, miremos la estructura. Dice, con el fin de elaborar la evidencia de manera detallada, debe realizar las acciones que se describen a continuación. Entonces, aquí dice, vamos a permitirnos leer un poquito aquí. Dice, bueno, primero, ese es un trabajo individual, ¿sí? Escoger la herramienta de preferencia suya. Dijimos que Canvas es una muy buena herramienta, pero hasta Genially, Prezi, incluso PowerPoint también funciona allí. Lo primero que debe colocar en la primera diapositiva son los datos del aprendiz, un breve mensaje tal vez que inicie para contextualizar su perspectiva, lo que usted quiere darnos, y luego ya inicia como tal a mostrar los acontecimientos de su vida. Repito, en orden cronológico, donde usted a través de frases muy sencillas y claras, con un vocabulario usado en esta componente formativa y fotografías, pues nos muestra que cuál ha sido ese momento importante de su vida que vale la pena mostrar de manera cronológica. Dice acá que debe por lo menos contar 10 eventos, al menos 10 eventos, ¿sí? Entonces, importante, su nacimiento, su infancia, momentos memorables de su vida como cumpleaños, celebraciones, qué sé yo. Normalmente uno recuerda cosas bonitas, ¿cierto? Pero cada quien a veces decide mostrar algunas situaciones que han sido complicadas, pero que de verdad lo forjan a uno en la vida. Entonces, ahí ya cada uno de ustedes decide cómo lo desea trabajar. Ok, aquí nos dice cómo hacer la entrega. Nada sencillo para eso, es muy fácil. Vamos a ir de nuevo a al curso. Y para ello, voy a compartir de nuevo acá. Y para ello, pues, lo que hacemos es ir como tal al punto que se llama línea de tiempo, situación pasada. Ya tengo listo el documento y una vez lo tengo listo, pues le doy clic. Un momentico, me paso a modo aprendiz para que se muestre cómo a ustedes les sale. En donde dice agregar entrega. Sencillamente damos clic en agregar entrega y hacemos todo el proceso que ustedes ya conocen. Recordemos que es importante, una vez le damos realizar entrega. Bueno, aquí podemos colocar Hello Instructor o a través de un enlace URL. Si es que es un enlace URL, aquí pueden colocar ustedes enlace URL, o si es un archivo, entonces a través de este botón o arrastrar el resultado del archivo acá. Le damos guardar cambios y cuando le dé usted guardar cambios, recuerde que debe darle enviar entrega, porque a veces lo dejan allí, entonces queda como un borrador y la idea es que quede entregado como tal y no como borrador, ¿listo? Ok, sencillo eso. Si tenemos preguntas en relación a ello, al final daremos un espacio para esto. Listo, esa es la primera actividad. Entonces, vamos a mirar la segunda que dice foro. Entonces,
Ya sabemos cómo realizar un foro, pero vamos a ver cuáles son los detalles o características de esta segunda evidencia que es el foro. Como tal, debemos visitar aquella sesión o componente formativo que se llama Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. Entonces aquí nos dice que debemos tomar a un personaje histórico o a alguien importante de la historia, ¿sí? Ya sea del mundo o de Colombia. Hay muchísimas posibilidades, de hecho en el componente formativo se muestran varias personas, pero usted puede tomar aquel que usted elija, haya estudiado en el colegio o en la universidad y considere importante para lo que usted ha desarrollado en su profesión o en su oficio o en un deporte es alternativo de la manera como usted quiera involucrar a esta persona. Lo que sí es importante es que sea alguien que le haya aportado algo al mundo o a Colombia. Entonces, la primera pregunta que debemos responder es esta: ¿por qué es importante este personaje en la historia? Repito, mundial o de Colombia. Y luego de eso, de manera también cronológica, podemos colocar 15 eventos que más se destacan en la vida. Obviamente que usted necesita hacer investigación a través de Google o cualquiera que sea el explorador que usted utiliza, y lo importante es que usted lea y saque los 15 eventos de manera detallada. Aquí también, igual desde su nacimiento, la vida, la experiencia que esta persona ha tenido, los logros y las hazañas que han hecho que usted lo traiga a colación. Y luego, ¿en qué orden o secuencia ocurrieron estos acontecimientos? Es decir, ir colocando como las fechas de los momentos en los que este personaje realizó sus logros. Bueno, igual aquí para llevar a cabo el proceso es a través del foro. Vamos a ir en un momentico. Bueno, aquí estamos viendo la guía. Bueno, aquí estábamos viendo la parte de la cual estábamos leyendo en relación a el foro personaje histórico. Quiero ir ahora a compartir el espacio a través del cual se envía la evidencia. Entonces aquí estamos de nuevo en la página y mostramos foro personaje histórico. Vamos a dar clic allí y pues podemos. Aquí algunos lo han hecho a través de iniciación del foro. Damos clic aquí en dice iniciación de foro y por este medio usted lo puede responder. Aquí dando clic en responder. Aquí también, de todas maneras, desde mi primera participación, chicos, se muestra lo que debemos hacer. También están las preguntas y el trabajo individual que se debe llevar a cabo. Usted puede dar clic aquí en responder y a partir de este momento hacer su respuesta, pero también puede hacer la propia iniciación suya a través de este botón que dice añadir un nuevo tema de debate. Aquí coloca el tema que usted quiere colocar o el nombre del personaje histórico que usted ha tomado y aquí escribe la evidencia del trabajo que va a realizar y luego enviar al foro. Allí ya queda lista la actividad para que usted la pueda esperar, quedar en espera de que su instructor le califique. Bueno, vamos a mirar ya desde aquí, desde la plataforma, eh, componente formativo que debemos visitar hoy, que se llama Down Memory Lane. Este es nuestro primer componente formativo, es decir, donde encontramos las temáticas a desarrollar para esta primera sesión. Para ello damos clic aquí donde dice acceder al recurso educativo y aquí nos sale pues el detalle de lo que se debe hacer. Le invito a que cada uno de ustedes lea esa parte. Vamos a dar clic aquí donde dice ver contenido
Y se nos muestra un video introductorio en donde usted puede, a grosso modo, saber y conocer de qué se trata esta actividad. Yo les invito a dar clic aquí donde dice menú en la parte superior izquierda de sus pantallas y vemos las actividades que se van a llevar a cabo acá. Entonces, la primera que tenemos es el pasado simple en verbos regulares e irregulares, modo afirmativo, negativo e interrogativo. Eso es lo que se va a ver aquí. Si ustedes se dan cuenta, ahí lo estamos pasando. Y aquí se muestran los verbos que terminan en ed y sus reglas. Vamos a mirar eso a través de una presentación que tengo. Dice Spelling Rules for Words with ed. Reglas de ortografía para palabras o los verbos que terminan en ed. Es decir, los verbos regulares. Aquí se muestra eso y aquí importante tener en cuenta estos iconos Past de tense audio verbs. que nos muestran cómo se pronuncia. La idea es escucharlo, repetir, así podemos mejorar mucho nuestro proceso de pronunciación. Aquí hay algunas reglas generales y cómo se debe cambiar de acuerdo a cómo se coloca el verbo. Y al final tenemos un espacio de trabajo, verbos regulares, verbos irregulares, la forma afirmativa y negativa de estas. Bien. Vamos ahora con esta siguiente parte que dice WH question, de past, preguntas con WH en el pasado. Vamos así a grosso modo mirarlas porque recuerdo que la tengo allí. Como les dije aquí un video, también importante para ver. Y al final una actividad que en cada una de las actividades tiene usted una actividad interactiva para llevar a cabo, realizar aquí. Luego, en este tercer punto aquí ya se muestran, chicos, en esto sí voy a detenerme un poquito porque se muestran algunas personas famosas o legendarias de las cuales usted puede tomar para realizar el proceso de la actividad. Pero repito, esto es solamente un modelo. Usted puede trabajar con aquella persona o idea o momento histórico que usted considere pertinente. Aquí tenemos algunos: la Guerra Mundial, el día D, que es cuando desembarcó en Normandía los aliados de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, el efecto 2000, la migración, terrible esta acción, el September 11, Bonfire Night, la noche de las hogueras. Bueno, hay varios momentos y varios lugares históricos aquí que se pueden tener en cuenta para ese trabajo. Y bueno, aquí eso fue todo el trabajo aquí listo. Para ello, chicos, entonces voy a permitirme volver a la presentación para desde allí entonces ir mostrando las temáticas que vamos a trabajar y algunos ejercicios. Muy bien, entonces iniciamos aquí. Bueno, allá nos hablan primera instancia de los verbos en pasado simple. Vamos a mirar aquí a grosso modo. Si hay alguna pregunta, levantamos la manito en relación a esta primera temática que se llama Past Simple Regular Verbs. Aquí se muestra pasado simple verbo regular. Entonces, normalmente tenemos tres maneras de hacer frases: la frase afirmativa, la frase negativa y la interrogativa. De tal manera que con el pasado simple pues funciona de la misma manera. Entonces vamos a ver primero los verbos regulares, porque recordemos que cuando hablamos en pasado simple, en inglés tenemos dos tipos de verbos: los verbos regulares y los irregulares. Aquellos verbos regulares son los que se les coloca ed al final, como el que tenemos aquí, por ejemplo: I booked the flights yesterday. En este caso, book es registrar o agendar eh, los vuelos ayer. I booked, y aquí suena booked, the flights yesterday. Y tenemos un siguiente ejemplo que dice: We arrived at the airport at 10 a.m. this morning.
También estoy hablando del pasado. Entonces ahí podemos decir que utilizamos los verbos en pasado simple para hablar de acciones que ya han terminado, que han sido o que han sucedido ya una vez en el pasado. When I was young, el punto número 2, when I was young, I watched TV every night. Cuando era joven, veía televisión toda la noche. Entonces, aquí también puedo hablar de acciones pasadas que sucedieron más de una vez en el pasado. Eso es lo que hacía yo cuando estaba niño, según la frase. I worked as a waiter every weekend when I was at the university. Cuando estaba en la universidad, trabajé como mesero cada fin de semana. Estoy hablando de acciones que sucedían en mi pasado. Listo, entonces la primera frase o la primera manera es tenemos verbos y que los debemos colocar en pasado simple agregándole ed porque vamos a hacer la afirmación. Recordemos que para ello debemos colocar siempre primero el sujeto. I worked yesterday. Normalmente tenemos aquí yesterday, que esta frase o palabra mejor nos sirve a modo de time expression para saber que efectivamente estoy hablando del pasado simple. Entonces ahí digo I worked o yesterday or she worked yesterday, he worked yesterday. El verbo worked en pasado simple, modo afirmativo, es igual para todos los sujetos. Cuando voy a hablar en modo negativo, debo utilizar el verbo auxiliar did y le agrego el adverbio de negación not, de tal manera que queda did not y puedo hacer la abreviación o contracción de este. Tengo aquí did not y lo abrevio o contrario y queda sonando didn't. En un inglés americano suena muy como con er, entonces suena didn't. Cuando habla muy informal, muy rápido, ahorita miramos unos ejercicios en relación a ello. Cuando estoy haciendo la interrogación, entonces lo que hago es, bueno, aquí hay una frase, vamos con la frase, they didn't work yesterday. They didn't work yesterday. Ellos no trabajaron ayer. Cuando voy a hacer la pregunta, lo que hago es traer este verbo auxiliar a la primera parte de la frase, es decir, el primer elemento en la estructura. Y luego el sujeto y el verbo lo debo colocar en modo infinito. No utilizo el verbo en pasado simple, es decir, no le coloco ed. Sencillamente digo, did you work yesterday? ¿Trabajaste ayer? Y entonces aquí tenemos las dos maneras de responder. Afirmativo, yes, I did, sí lo hice, o negativo, no, I didn't. En esta siguiente tabla que vemos acá, miramos el spelling de cada uno de los verbos de acuerdo a su terminación, es decir, teniendo en cuenta que termina, por ejemplo, en este caso, ch, le agregamos ed. La mayoría de ellos se le agrega ed solamente, es decir, cuando son verbos regulares. ¿Cómo sabemos cuándo es un verbo regular y cuándo es irregular? Pues hay que conocerlos, hay que ir aprendiéndolos. Eso es a través de, repito, del contexto. Cada vez que aprendo una palabra o un vocabulario nuevo, la idea es traerlo a colación dentro de mi diario vivir, ejecutarlo, hacerlo parte de mí, de lo que hago, de lo que digo, para que ese proceso de aprendizaje se quede conmigo. Entonces, por ejemplo, el verbo play, también sencillamente le agregamos ed. Los verbos que terminan en como arrive, solamente le agregamos la d, porque ya tiene la e, entonces arrive, arrive. Aquellos verbos terminados en y antecedidos de una consonante, pues aquella le cambiamos ahí latina y le colocamos ed, como el verbo study. A diferencia de play, que termina en y, pero está antecedido de una vocal. Se queda tal cual y le colocamos ed. Luego tenemos los verbos stop, stop. Como el verbo stop, en inglés se dice sonidos vocálicos o silábicos, perdón. Entonces tenemos la palabra palabra, por ejemplo en español, palabra, 3 sílabas, pero en inglés se dicen sonidos silábicos. Aquí en stop hay un solo sonido silábico, de tal manera que esa acción hace que como la palabra stop termina en una consonante, vocal consonante, le agregamos la última consonante, en este caso la P, y le agregamos ed.
Es stopped. El sonido permanece relativamente igual, pero la gramática o el spelling al escribirla sí debemos colocarle esa P, como se muestra acá. Stopped. Stopped. ¿Ok? Bien, vamos a hacer estos ejercicios, chicos. Aquí vamos ya a que ustedes me ayuden un poquito porque he hablado mucho. Ahora la idea es que ustedes me ayuden un poco. Entonces vamos con los que tenemos hoy aquí, chicos, a trabajar un poquito la pronunciación. Recordemos que si de alguna manera no está seguro, no está convencido, seguramente que quienes están aquí sí, pero si es así el caso, la idea es hacerlo. Cometer el error hace parte del proceso de aprendizaje, así que adelante. Entonces vamos con Carlos Javier. ¿Quieres ayudarnos con la primera? ¿Qué Hola, debemos hacer? Hello, mister. Ok, vamos a escuchar. Entonces dice acá, rewrite the sentence in the past simple. Entonces acá tenemos estas frases de la 1 a la 10 en present simple. What is the idea? That we put it into the past simple according to the rules. Okay, we have an example. We have here the first one that says, we watch TV. All right, we need to put it into past. So we say, we watched TV yesterday evening. ¿Listos? Entonces vamos con la primera. Ok, please go ahead. ¿Cómo sería la primera? eh, I study English. All right. I Eh, studied English at school. I studied. Recordemos que cada vez que tenemos Studied. una U, normalmente en medio de dos consonantes, en este caso, esa U va a sonar como una A. Entonces, studied. I studied English at school. You want to repeat it? I studied English at school. Eso es. That's a very good pronunciation. That's it. Thank you, sir. Okay, let's see who is going to be the next one. To the next one. Let's see. Maria Antonia. Maria Antonia, please come. Sí, señor. Ahí tendría que ser la respuesta, ¿cierto? Absolutely. Because no. All right, listen. We have the question, right? The question is, do you listen to the news? But this question is in present. So the idea is to put it into simple past. Como Am, pregunta de todas maneras. Entonces quedaría como, did you listen to the news? Okay, did you listen to the news y la palabra yesterday? Okay, otra vez. Quiero que la repitas de Did nuevo. you, did you listen to the news yesterday? Muy bien, eso es. Recuerda que como estamos haciendo la pregunta, el verbo listen, que es el verbo principal en este caso, pues lo ponemos en modo infinito, ¿cierto? De tal manera que no Ok, debemos decir listened. Bueno, listen está mal, pero debe ser listened. Porque solamente lo utilizo con LD cuando voy a afirmar en pasado. Pero aquí estoy haciendo pregunta. Entonces, como estoy haciendo pregunta, la regla me dice que debo colocar el verbo en su modo infinito, listen. Les quedaría así tal cual como lo has dicho. Did you listen to the news yesterday? That's correct. Okay, thank you. ok. Let's go with number three. Let's see who can help us with this number three word. Betty Alice Pulgarín. ¿Quieres ayudarnos con esta? Hello. Ok. Vamos con la siguiente. Entonces, a ver, Juris Babilonia. Recuerden que la idea, chicos, es que podamos ser parte del proceso, realmente activos en la participación. Si nos equivocamos, como suele suceder en ocasiones, pues ese es el propósito. No equivocarnos, pero sí mejorar esa equivocación. Aprender a partir del error. Entonces invito a Betty, Alice Pulgarín y a Juris Babilonia para que sean parte de y nos ayuden con la pronunciación de los ejercicios. Okay, it looks like nothing is happening. Ok, vamos de nuevo entonces con Carlos Javier. Carlos, let's go with the next sentence. He doesn't cook. He The doesn't. answer is, Okay, the go. answer is he didn't cook last night.
That's correct. He didn't cook last night. Y has hecho una pronunciación muy buena porque de hecho en un inglés muy americano, ese didn't, esa última D o esa segunda D suele convertirse en una R cuando estoy haciendo la pronunciación. So that's correct. He didn't cook last night. He didn't cook last night. Muy bien. Ok, entonces vamos ahora con, bueno, creo que tenemos dos participantes activos, así que voy a estar con ustedes, chicos, Carlos y María Antonia, ¿de acuerdo? María Antonia, ¿quieres ayudarnos con la siguiente? Dale, ahí la pregunta empezaría con el mismo dos o el did. Ok, buen punto. Como tengo esta pregunta en presente simple, entonces does. ¿Por qué estoy preguntando en presente simple? La pregunta dice, ¿does she play sport? ¿Juega ella deportes o hace algún deporte en presente? Pero aquí entonces, como la idea es ponerlo en pasado simple, debo empezar con Did. did, exactamente, para ponerlo Ok. en pasado. Y sería prácticamente lo mismo, pero solamente cambiamos el did porque el verbo, recordemos en este caso principal, play, pues se muestra tal cual. El did es la palabra que me muestra que estoy haciendo la pregunta en pasado simple. Ok. Entonces sería, did she play sport at university? That's right. Did you play sports at university? Correct. Very good. Okay, Carlos, you wanna come with number 5? They work late, and the answer is they worked late last week. Sorry. Ok, that's correct. They worked, en este caso la pronunciación de work en pasado simple no es worked, sino worked, worked. So they were late last week. Muy bien. Ok, María Antonia, number 6. Ok. Ahí, ¿cómo sería el verbo? El Ok, travels. muy bien. El verbo travels está con S porque está hablando de ella, es decir, tercera persona, lo que implica que es presente simple. Ahora, como estoy afirmando, ¿ves? Como estoy haciendo una afirmación, entonces el verbo debe ir en pasado simple. Es decir, le agrego ed. Ok. Entonces sería, she travels a lot She, in la, ¿cómo se dice 2018? you can say 2018 or you can say 2018. Ok, entonces, she traveled a lot in 2018. That's right. She traveled a lot. Entonces, como es pasado, le agregamos ed al verbo. Ese verbo suena travel y en pasado simple, traveled. Traveled. Muy bien. Ok, Carlos, you want to help us with the next one, number 7? Jack works in New York, Yep, and the answer is Jack work 5 years ago. that's right. Jay Jack worked worked, muy bien. In New York in 5 New York years ago. 5 years ago. Muy bien. Number 8, you want to help us, Maria Antonia? Okay, I called my parents every day yesterday. That's right. I call my parents. Entonces quitamos el everyday. Porque Ah, ok, everyday es una expresión de tiempo que me demuestra que estoy hablando normalmente en presente simple. Porque everyday significa cada día. Es decir, me está dando una frecuencia de cuándo hago yo qué acción. Eso suele convertirse en una adverbio de frecuencia, everyday. Entonces yo digo, yo trabajo cada día, yo desayuno cada día a las 8. Es algo que hago con frecuencia, eso es presente simple. Pero aquí tengo ok, la palabra yesterday, que también es una expresión de tiempo. Me dice, I called my parents yesterday. Yo llamé a mis papás ayer. Ayer me está mostrando pasado, ¿verdad? Por esa razón se llama time expression, es expresión de tiempo en pasado simple. ok. Let's go with Thank you. 9. Thank you, María Antonia. Let's go with 9, Carlos. We don't live in France. We lived in France 10 years ago. Okay, but remember that we are saying no, Carlos. We are saying Ah, no.
Entonces tienes que mantener la negación. Keep denying. Keep denying in the sentence. Please. We don't live in France 10 years ago. Okay, that's nice. But pasado. ¿Cuál es el verbo auxiliar que utilizo para hablarlo en pasado? Aquí si decimos don't es presente. Entonces el que utilizamos en pasado simple es... We didn't. Exacto. That's right. We didn't live in France 10 years ago. Nosotros no vivimos en Francia hace 10 años. That's right. Okay, that's correct. So let's go with the last one. Maria, please. Okay. Anna asked a lot of questions at the meeting. All right. Anna asked. Anna asked a lot of questions at the meeting. Ok, muy bien. Vamos a ir con el siguiente ejercicio, pero antes de ello, quiero mostrarles estas palabras. Aquí, yesterday, last night, last week, bueno, un año en pasado, 5 years ago, 10 years ago, son expresiones de tiempo que me muestran que estoy hablando en pasado simple, para que las tengamos en cuenta para el siguiente ejercicio que viene. Ok, es justamente este. Tenemos estas expresiones de tiempo que me muestran o denotan que estoy hablando en pasado. Primero tengo last. Entonces aquí tengo varias. Tengo last, puedo decir last summer, es como el verano pasado, así como la película. ¿La recuerdan? I know what you did last summer. Sé lo que hiciste el verano pasado. Y luego tengo last year, el año pasado. Last night, ¿qué sería? Last night. Anoche. Anoche. Last Monday, el lunes pasado. Last week, semana pasada. Last month, el mes pasado. Last January, el enero pasado. Last Christmas, la última Navidad. ¿Ok? Entonces, esas son las palabras que puedo utilizar con last para denotar expresiones de tiempo en pasado simple. Vamos con ago. Ago significa hace. ¿Sí? Normalmente lo utilizamos antes. Yo digo hace 2 años. Pero cuando utilizo ago en inglés, I use it at the end of the sentence. Va al final de la frase. Entonces digo long time, por ejemplo en esta que digo a long time ago, hace mucho tiempo. Pero si digo 5 minutes ago, hace 5 minutos. An hour ago. ¿Cómo es an hour ago, María? Hace una hora. Ok. Carlos, 3 days ago. Hace 3 días. That's right. 6 months ago, entonces hace 6 meses. 10 years ago, many years ago. Y luego tengo yesterday, puede ser yesterday morning, ayer en la mañana, yesterday afternoon, ayer en la tarde, yesterday evening, ayer en la noche. O puedo decir last night. Hay un día, hay una palabra para decir antier, que es the day before yesterday. The day before yesterday es el día antes de ayer, literal. Pero también puedo denotarlo a través de años, como teníamos aquí en el ejercicio anterior. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a enumerar aquí las expresiones del tiempo del 1 al 10. A ver, ¿cuáles son los números que nos da? Ya tenemos la 1 y tenemos la 10. La 1 es 5 minutes ago y la 10 es in 2017 or in 2017. ¿Cuál sería la número 1, María? Perdón, la número 2. Which one do you consider is number 2? Sería the day before yesterday. The day before yesterday. Oh, last night. Anoche. Last night can be number 2. Okay. Carlos, which one is number 3 for you, sir? Last week. Last week? Sure. Maybe tenemos todavía yesterday morning, tenemos the day before yesterday, tenemos 3 days ago, puede ser antes. ¿Cuál de esas consideras que puede ser? Ok. 3 days ago.
Yesterday morning. Ayer en la mañana es la siguiente. ¿Cuál sería la número 4? Which one is number 4, María Antonia? Um, I think that 3 days ago. 3 days ago. Ago. Ok, the day before yesterday es antier. Antier es antes que 3 días. Esta sí sería la 5. Ok, which one is number 6, Okay. Carlos? Last month. Last month. Ok, hace un mes, pero tenemos hace una semana y el último Ah, ya. verano. Maybe No había last entendido la week. actividad, la verdad. 6. Last week. Last week es como la siguiente. Which one is 7, María Antonia? Last month. Last month. That's correct. So it means that last summer is the next. And the last one is, Carlos? A year ago. A year ago. Hace un año. That's correct. Ok, muy bien. Ahora miremos el pasado simple con los verbos irregulares. Aquí hay que tener algo muy importante presente, chicos, y es, eh, aquí nos toca aprendernos los verbos en, en los verbos irregulares porque tienen algo, bueno, aunque hay algunas similitudes entre ellos, la mayoría de las veces son irregulares. Tenemos aquí algunos verbos que traemos a colación y hay algunas frases. Por ejemplo, la frase afirmativa, I went to Ireland in December. Fui a Islandia en diciembre. Y luego, I didn't go to New York. Entonces aquí se cumple. El verbo ir en pasado es went. Y como estoy utilizando la negación, entonces utilizo didn't. Y recordemos que para ello el verbo go va en su modo infinito. Si hago la pregunta, también va en su modo infinito. Did you go to a party? Who did you go with? ¿Con quién fuiste? ¿Listo? Aquí tenemos algunos verbos. El verbo buy, comprar, come, feel, sentir, find, encontrar, get, obtener o conseguir, go, have, no. Pues bueno, hay algunos verbos aquí y entonces eso es, digamos, lo que nos muestra en esta imagen. Que los verbos irregulares pues cambian de pasado de presente o modo infinito a pasado simple, tienen algunos cambios diferentes y lo que hay que hacer es sencillamente usarlos. Cuando yo lo uso, yo compré ayer, ok, ¿cómo es que digo comprar? Buy, I bought, aquí tenemos el verbo ayer. Yo vine temprano, I came early. El verbo, por ejemplo, decir, say, y en pasado, said. I said something to you last night. Ya, te conté algo, te dije algo. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, vamos entonces con una actividad aquí, en donde nos muestran los verbos. A ver si quieren los ponemos allí de nuevo para que lo recordemos. Y esta actividad, pues lo que tenemos que hacer en la frase 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hacer dice acá, correct the information using the word in brackets. Entonces, corregir la información utilizando la palabra en paréntesis, en brackets. Aquí tenemos un ejemplo. La palabra es jacket. Pero aquí dice, she put on a coat. Ella se colocó un saco. Pero aquí dice, no, no es un saco, es una chaqueta. Entonces, hacemos el cambio. She didn't put on a coat. She put on a jacket. Ella no se puso un, eh, un saco, ella se puso una chaqueta. Es hacer ese cambio. Aquí tenemos este, vamos a hacer este entonces juntitos. Dice, she wore a red dress. Ella vistió o llevó puesto un vestido rojo, pero no, no era rojo, era azul. Entonces hacemos el arreglo. She didn't wear, el verbo wear, su modo infinito. She didn't wear a red dress. She wore a blue one. Ella utilizó uno azul. Ok, vamos con el segundo. Ladies first. María Antonia. Okay. I didn't came home early. I didn't I come. I didn't come. Recuerda utilizarlo en modo infinito. Otra vez. okay. I didn't come home early. I sería came, ¿cierto? Ajá. I came home late. That's right. Absolutely.
I didn't come home early. Esta palabra early la puedes utilizar early. I didn't come home early. I came late. Very good. Okay, Carlos, do you want to go with this next uh, sentence, number 3? We didn't go by train. That's We right. went we went by bus. Absolutely. Very well pronounced. We didn't go by train. We went by bus. Cool. Next one. Hmm, Maria. He didn't say hello. He said goodbye. That's right. He didn't say hello. Y cuando decimos la palabra decir en pasado, suena como la palabra set en español. Cuando quieres tomar algo, tienes set. Así se dice. He didn't say hello. He said. He said goodbye. Okay, number 5, Carlos. You didn't have a sandwich. You had a salad. You had salad. Noah. You didn't Oh, have a sorry. sandwich. You had salad. Okay, salad porque es un adjetivo, digamos que es un, perdón, sustantivo más noun, en inglés es no contable, ¿sí? Entonces no decimos a salad, but salad, just like that. O bueno, no se dice así. Vamos con la última. María Antonia, please. Would you like to help us with this number 6? Okay. He didn't know her surname. He knew her first name. That's correct. He didn't know her surname. He knew her first name. That's right. Okay, cool. That is very well done. So let's see what do we have next. Ok, aquí tenemos entonces, allí cuando estábamos haciendo el ejercicio inicial de la pronunciación de los verbos regulares, veíamos algunos cambios, que no se decía worked, sino que se decía work, que no se dice el verbo, por ejemplo, pintar como lo pronuncio, como digo el verbo llamar, called, ese lo pronunciaste muy bien tú, María Antonia. Pero vamos a mirar las 3 diferentes pronunciaciones que podemos tener cuando el verbo termina en ed, es decir, cuando es un verbo regular, ¿cierto? Entonces veamos, dice, pronunciation of ed, la pronunciación de ed. Tenemos id, tenemos ts y tenemos d, es decir, id, t, d. Cuando la pronunciación es it y cada vez que veamos estas barritas así de slash, se llaman slash, implica en inglés pronunciación, cómo suena. Entonces, it, ts, and d. Cuando it, cuando los verbos terminan en t o en d, como por ejemplo los verbos querer, want, es un verbo regular, le agrego ed, entonces suena wanted, aunque algunos en inglés americano dicen want it, I want it. El verbo necesitar, need, también termina en d, entonces le coloco ed porque es regular, suena needed, needed. Muy americano, suena needed, I needed you, te necesitaba, ¿ok? Hay algunos verbos que terminan en TE y que terminan en DE, como por ejemplo el verbo decidir, decide. Ya tiene la E, entonces le agregamos solamente la D y suena decided. De todas maneras suena it, decided. Ahora, aquí dice voiceless, es decir, no sonoro. Y aquí dice voiced, es decir, sonoros. ¿Sonoros en cuanto a qué? El verbo help solito es sonoro, es no sonoro, es decir, sin voz, sin vibración, por decirlo así de alguna manera. Quiero que leamos esto aquí, dice, voiced sound uses the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. Entonces, cuando los verbos son sonoros, es decir, voiced, así como estos, hacen esto. Las cuerdas vocales producen una vibración, ¿sí? O sonido en la garganta, una especie de suave vibración aquí en la garganta. Hagamos el intento. El verbo help, solito, help. Y nos tocamos la garganta aquí si quieren, chicas, dale. Help, cuando se termina la palabra no queda ninguna vibración, solamente seco. Help. Lo mismo pasa con look, sniff, love, wash.
Pero cuando digo el verbo llamar, por ejemplo, solamente hasta acá, digo call. Al final queda hay una vibración. Por eso se llaman voiced. Ahora, cuando son voiceless, es decir, sin sonoridad, se le agrega ed, pero eso tiene un sonido t. Entonces el verbo help queda helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Es decir, es más fuerte ese sonido. Pero cuando es sonoro, el sonido es un tanto más suave, es decir, suena z, como el verbo called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, wrapped, claimed. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver cómo nos ve. Bueno, me gustaría que le tomaran un pantallazo a esa actividad o a esa imagen que está allá, chicos, para que hagamos esta actividad que voy a traer a colación. Entonces, permítanme un momentito. Lo cambio para que hagamos el ejercicio. ¿Ya lo podemos ver? Ah, no, este no es. Espérame que me equivoqué de ejercicio, chicos. Sorry. Es que son dos ejercicios, pero me gusta más este. Que este es más práctico, por decirlo así. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué me sale el mismo? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Creo que... A ver. Permítame un momentito, chicos. Ok, estoy abriendo el erróneo. Permítame, ahora sí. Ok, este sí es. Entonces, yo quiero que ustedes me digan este verbo primero, cómo suena para cada uno de ustedes cuando yo lo llame, y me dice si es ts, ts o it, de acuerdo a lo que vimos en la primera, en la parte anterior. ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Carlos y Sí, María señor. Tania. Ok. Bien, vamos entonces. Iniciemos con Ladies First. María Antonia. ¿Cuál crees tú que es? Esa sería con la Pero primero, T. quiero que primero hagas la pronunciación del verbo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo? Jumped. Ok, jumped. ¿Cuál crees que es? D o it. La T. T. Sí. That's correct. Jumped. Suena fuerte. Jump. Ok, Carlos, tu turno. ¿Cómo suena el verbo? Ended. 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 Entonces, Ended. ajá. ¿Cuál será? It. D. ¿De? ¿Está? Y D. Ok, y de it. Es real It. porque el verbo termina en de y le agregamos ed, entonces suena ended. Ended is correct. Muy bien. Ok. María Antonia. Hello. All right. Esa sería walked. Walked. Ok, muy bien. T, La T. it. T.
That's correct. Walked. Acuérdate que ahí esa L no suena. Se llama drop letter. Se va cuando lo pronunciamos walked. Ok, Okay. Carlos. How do you pronounce this one, Carlos? Creo que se salió. Ah, sí. Oh, man. Let me see. Ah, sí. Ah, no, sí, sí, tienes razón, se salió. Bueno, Juris y Very Hallis no ha participado, entonces vamos a tener que seguir tú y yo, María Antonia. María Antonia, tú estás en el grupo de WhatsApp. Sí, señor. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿cuál entonces es la pronunciación aquí? Si alguno de los que están después puede participar, adelante, sencillamente abran el micrófono y hacemos la participación. No hay lío. O lo pueden hacer a través del chat incluso. Ok, Pues la pronunciación sería spelled. spelled. Which one is? D. D. That's correct. Muy bien. What about this one? Mm, Cried. Oh, Carlos, you're back. Okay, that's right. Cried. So cried. Which one is T or D? T. You sure? Cried. Cried. Or D. D. It's more D in this case. Cried. You see, listen. Cried, but no cried. Okay. Mm. Carlos, te perdiste de una, entonces para que te pongas al día. ¿Cómo pronuncias esta? What's the pronunciation here? Lifted. Lifted. That's correct. Lifted. So that one is it. Yes, sir. Mm. Lifted, porque termina en T. Muy bien. Ok, María Antonia, contigo de nuevo. With you again. rested. Rested is. So I, ED. ED. That's correct. Carlos, I want you to come with this one, please. Smiled. Smiled. Smile. No suena la E. Entonces suena smiled. Smiled. Ahí te estoy mostrando cuál es. Smiled. Ide. ¿Cuál? Ide. Edie? No. I don't say smile it. It's not smile it. It's smiled. La P. Escondemos. D. De. Yeah, that's right. Smiled. Okay. This one, Maria Antonia. Helped. Helped. So which one is? T. T. That's right. What about the next one, Carlos? What's the Played. pronunciation? Played. That's right, played. So, TD or E? ED. I don't say play it. It's not play it, it's played. Play. Lo que pasa es que play va con I en su pronunciación normal, pero no digo play it. Recuerda que le agregamos ed es cuando termina, bueno, se pronuncia ed or it es cuando termina en T o en D o en D. Entonces esta es played. ¿Será T o D? ¿Cuál de las dos crees? T. T is D. In this case, played. T. You listen to the Mm. pronunciation Okay. played. It's not played, but played. Okay, María Antonia. Mm, melted. Melted. That's right, melted. What is the Eh, meaning of melted? Do you know? I don't know. Okay, como derretido. Okay. ED. ED. That's right. Okay, cool. We finished. Nice game. Nice game, my dears. Okay, so I'm going back to the presentation just to show the next part.
And then I'm going back to my presentation. Okay, so allá en el componente formativo mencionaba también las preguntas de pasado simple con WH question. Creo que es algo muy sencillo de recordar porque sencillamente es traer a colación el verbo auxiliar did. Normalmente, cuando voy a hacer preguntas en presente simple, aquí debe ir do o das. Pero como las preguntas son en pasado simple, tal como nos lo muestra el componente, entonces nada, todas las preguntas quedan de la misma manera porque la estructura es igual, permanece. The structure just keep in the same form. ¿Qué exceptúa? What is the exception? El verbo auxiliar para preguntar en pasado simple. Entonces sencillamente digo, what did you do? For example, en este caso, what did you do? ¿Qué hiciste? O, por ejemplo, where did she play? ¿Dónde jugó ella? ¿Sí? Es muy simple entonces ese ejercicio. Aquí es solo recordar las diferentes WH questions que tenemos. La estructura, normalmente luego sigue el verbo auxiliar, did, sujeto, como se muestra acá, y luego el verbo principal, y ya ahí puede resultar la pregunta, interrogation mark and the end. Aquí tenemos entonces de alguna manera, aunque ya lo hemos visto en otras sesiones, cómo funciona cada una de las diferentes preguntas que se utilizan. El who, what, when, where, why, which, whose, and how. ¿Sí? Ok, chicos, eso es todo lo que tenemos para la sesión de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta, Carlos, María Antonia o Betty, que por ahí vi que aprendió. Teacher, una pregunta. Sí, dime. Entonces las actividades se suben, es que yo vi que había pues una línea del tiempo que era personal y otra que era del personaje que escogiéramos, ¿cierto? Ujú. ¿Esas se envían digamos, en la misma tarea o esas, hay tarea para cada una? No, son diferentes. Verás, la primera actividad a realizar es la que mencionaste inicialmente, la que es tuya, donde muestras desde que has nacido hasta que tus eventos importantes como línea de tiempo tuya. La siguiente es ya la de un personaje que tú consideres importante. Esa es la segunda actividad. Te recordemos que tenemos 4 actividades para enviar. La primera mencionada es la primera actividad a enviar durante esta semana. El lunes iniciamos la segunda semana, Dios mediante, y ya para ese lunes se va a colocar la segunda actividad que mencionamos hoy. Ahora, algunos las han hecho ya, es viable hacerlo de esa manera, repito, mientras se lea correctamente la guía de aprendizaje, mientras se vea este video para que de alguna manera denote cómo realizarlas correctamente, porque a veces las envían allá como, no sé, como cada quien piensa que puede ser, y la idea es que sea correctamente ejecutada para que de una vez salga A de aprobado. Uh-huh. Listo, teacher, thank you. You're welcome. Carlos, do you have a question? Oh. Betty, La dime. grabación queda grabada. Sí, la sesión va a quedar grabada, Dios mediante. Allí, yo creo que mañana, más tardar viernes, la subimos para que usted la pueda, para que pueda verse de nuevo por todos. Sí. Yo disculpa por no haber participado. ¿Cuál fue la razón? La razón es que me da miedo. Pues de eso se trata. Quiero que a la siguiente. Yo miedo me dio. Pero de eso se trata, mirar en dónde estás fallando, en dónde no estás segura y empieces a trabajarlo un poco. Si quieres puedes preguntar, ¿estás en el grupo? ¿El grupo de WhatsApp? Apenas lo veo, entonces ya vi que mandó ahí el link para meternos. Eso, dale, vincúlate allí al grupo y si quieres por allí me haces preguntas de pronunciación para que en la siguiente sesión, Dios mediante, participes sin miedo. Así como dicen por ahí, sin miedo al éxito. La idea es participar y equivocarse si es el hecho y luego conocer cuál es la manera correcta de pronunciar o de decir o de ejecutar o de realizar. Así que adelante, sin miedo. Me gusta mucho aprender, pero todos los días trato de aprenderme una frasecita. Ya llevo vidas, pero no sé, me siento como... Es una muy buena manera, apréndete una frase y lo ideal es que se aprenda uno una frase
que uno suele utilizar con frecuencia. Por ejemplo, algo que uno todo el tiempo está hablando con uno mismo, chicos. Esa es la mejor manera. Hablen con ustedes en inglés. Ahí cada uno al nivel que conoce. Invéntense una palabra nueva. Por ejemplo, no sé, está sentado a la mesa en una cafetería o algo y ve un chocolate y se ve delicioso por cómo suele salir el humito de allá o que huele también, ¿cierto? Uy, ese chocolate se ve delicioso. ¿Cómo digo eso? Y entonces que lo digas y si no lo sabes, lo escribas en un chat o en una carpeta escrita como tal o en un blog de notas en tu celular o en tu computador y empiezas a decirlo. That chocolate smells delicious. That chocolate smells delicious. De tal manera que cuando veas otra situación igual, de manera natural tu cerebro lo va a decir. That chocolate smells delicious. Eso es lo que hay que hacer. Así que ese ejercicio de tener una frase diaria es un muy buen modo de aprender. Así que dale adelante. Thank you. You're welcome. Bien, a ver, Carlos, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cuál es el grupo de WhatsApp? Ah, ok. Bueno, voy a escribirte acá mi número si quieres. Y me escribes allí y yo te envío el enlace para que te vincules. ¿De acuerdo? Ok, gracias. You're welcome, sir. Ok, chicos, ¿no tenemos más preguntas, comentarios, dudas? No, señor. Bien, excelente. Okay, so I just want to say thank you guys for being here. Thank you for participating. That's very nice. I like the pronunciation you were doing in this exercise. Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que pronunciar para mejorar esa comunicación, que es lo que al final necesitamos para aprender un segundo idioma. Nos vemos en 8 días, Dios mediante, que tengan una excelente tarde. Bye bye, bye bye. Thank you, teacher. You're Thank you. welcome. You're welcome. Bye. Bye bye.